Hola, ¿cómo están? Yo soy Belén Odremán y bienvenidos a un nuevo episodio de Reencontrarse. El tema de hoy, ¿qué es el autoconocimiento? Y el autoconocimiento es una invitación a mirarnos dentro de nosotros. O en otras palabras, es observarnos cómo funcionamos adentro a través del cuestionamiento. El cuestionamiento de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras experiencias pasadas, el cuestionamiento a todo ese proceso de socialización que incluye la educación familiar, incluye la educación académica, es ir hacia adentro para conocer nuestro verdadero ser sin todas esas capas que hemos puesto a través de los años. Cuando vamos a un psicólogo, a un terapeuta, ¿estamos por el camino del autoconocimiento? Sí, de cierta manera es un proceso. Usualmente cuando tú vas a un psicólogo, a un terapeuta, dependiendo de la rama de estudio y metodología que el psicólogo va a utilizar, será diferente. Usualmente ellos utilizan el psicoanálisis. Es analizar esas experiencias pasadas. Es importante cuando tú decidas ir a un psicólogo, a un terapeuta, hacerle una serie de preguntas antes de empezar allí para saber qué tipo de metodología ese psicólogo usa, porque hay muchas ramas de la psicología. Ellos pueden utilizar el psicoanálisis, pero también pueden tener ciertas herramientas del coaching que ayudan a los pacientes a mirar hacia el futuro y no se quedan tan anclados en las experiencias pasadas. O también puedes tener unos psicólogos, unos terapeutas que utilizan muchas técnicas espirituales que también te pueden ayudar a salir de ese pasado que estás anclado allí. Usualmente es bueno ir para un psicólogo, un terapeuta, cuando nuestras experiencias pasadas están muy apegadas a nosotros y se nos es muy, pero muy difícil hacerlo por nosotros mismos. El proceso de autoconocimiento es excelente porque si tú todavía no has ido nunca a un psicólogo o un terapeuta y no sabes si ir para un psicólogo es lo más adecuado para ti, cuando empiezas en el proceso de autoconocimiento y empiezas a cuestionarte y te das cuenta que se te está haciendo muy difícil y aplicas herramientas y te das cuenta que se te es muy difícil, pues, ¿por qué se te está haciendo muy difícil? Se te hace muy difícil porque estás muy apegado a esas historias y esas experiencias, no te las puedes arrancar. Entonces tienes que dedicarle más tiempo al cuidado de eso y entonces tienes que buscar ayuda, si bien de un psicólogo o puedes hasta ver la ayuda de un coach de vida, pero dependiendo de tan apegado esas emociones, esas creencias son, mejor será un psicólogo. Porque cuando tú vas a un psicólogo, a un terapeuta, tú vas y cuentas tus historias. Y ellos usualmente no te van a dar consejos ni te van a decir, haz esto, haz el otro. Vas a empezar a contar. ¿Y por qué se quedan callados? Se quedan callados para que tú mismo te escuches lo que estás diciendo y eventualmente empieces a sacar tus propias conclusiones, que no eran lo que tú pensabas en el momento que te pasó esa situación o esa experiencia. Pero eso lleva tiempo, como digo, lleva tiempo porque estás muy apegado a esa situación y porque no nos enseñaron cuando éramos pequeños o en el colegio a cuestionarnos, y eso se debería enseñar. No nos enseñaron a cuestionarnos y con la vida tan ocupada, estamos en piloto automático, necesitamos pedir una cita a un psicólogo, sentarnos por 1 hora o 45 minutos y dedicarnos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, recomendación excelente, un psicólogo lo que tienen que hacer es entrevistarse con ellos para ver qué metodología hacen. Ahora bien, si ustedes empiezan a educarse
leyendo libros de autoconocimiento. Ahora con YouTube hay, como mi canal, hay muchos otros canales. Y hay tantos canales de esto. ¿Por qué creen que hay tantos canales de autoconocimiento y tantos canales de desarrollo personal? Porque todos somos diferentes, todos los seres humanos somos diferentes y de repente a mí no me gusta cómo tal persona habla o no me gusta su tono de voz y entonces no tengo afinidad y entonces lo que esa persona está diciendo no me conecto con eso. Entonces hay muchos programas como este porque hay muchísimas personas y a lo que a ustedes, de repente ustedes tienen más química como una persona como yo o tienen más química con otra persona, con otro coach o con otra persona y al tú tener más química, pues estás más abierto a escuchar lo que esa persona te va a enseñar. Entonces, tú en el proceso de autoconocimiento, si se te hace más fácil, si lo entiendes, pues lo puedes hacer por ti mismo. Pero, de nuevo, no estoy diciendo que la función del psicólogo no es válida, totalmente válida y es súper sano ir a un psicólogo. Lleva tiempo, como digo, porque estás contando tu historia desde el punto de vista del protagonista, en primera persona. Esta persona me dijo, me hizo, o yo le dije y yo le hice, y por eso esa persona me contestó así. En el proceso de autoconocimiento no importa los detalles de la historia, es que veas la historia desde el punto de vista de una tercera persona. Ves la historia desde el observador, observando lo que pasó, poniendo distancia, desapegándote de la historia. Al despegarte de la historia, pues es más fácil entender, buscar otro punto de vista y avanzar sin cargar esa historia a tu espalda. Entonces ese es el proceso del autoconocimiento. Me dirán, bueno, he hablado de los psicólogos, de los terapeutas, los life coach. Yo soy un coach. El life coach te hace preguntas claves para salir de esas experiencias y mirar hacia adelante. Pero de nuevo, si tú estás muy apegado a esas experiencias, te vas a trancar, no vas a saber cómo responder a esas preguntas y entonces tienes que ir a un psicólogo porque a lo mejor lo que necesitas es escucharte esas historias hasta que te des cuenta y puedas ponerte desde el punto de vista de una tercera persona, del observador de esa historia. Por ejemplo, analizar la historia que cargas desde el punto de vista de la tercera persona, no del protagonista, y ver cuáles son las creencias y pensamientos que están sosteniendo esa historia. ¿Cuáles son los pensamientos y creencias que me están sosteniendo esa historia? Eso lo puedes hacer solo cuando te pones desde el punto de vista del observador de la historia. Por ejemplo, durante el proceso que yo hice hasta darme cuenta que me iba a divorciar, en ese proceso fue hasta cuando yo empecé a ver la situación desde tercera persona y viendo cuáles eran las creencias y los pensamientos que me hacían estar estancado en esa situación. No fue hasta que yo me despegué y lo vi, lo que estaba sucediendo de tercera persona, ahí fue cuando acepté la situación. ¿Y cómo lo acepté? Pues despegándome y viendo la situación como que si yo fuera un observador, no desde adentro. Y ese es el proceso del autoconocimiento. El proceso de autoconocimiento te da herramientas para ayudarte a ponerte en una posición de tercera persona y no del protagonista de la historia. Miren, y así poco a poco,
así poco a poco, cuando tú aprendes a cuestionarte, aprendes a darte cuenta que muchas veces esos pensamientos y creencias que te hacen sentir mal no son verdad, no son verdad. Entonces, cuando tú te conoces a ti mismo, sabes cómo cambiar esos pensamientos y pararlos. Eso no significa que no van a suceder, eso no significa que no vas a tener pensamientos, porque la vida pasa, ¿no? Mientras uno está más elevado y mientras uno aprende más, pues te pasan cosas como para ponerte a prueba y para que aprendas todavía más. Pero te sabes controlar, sabes manejar tu mente, sabes tener una actitud diferente. En el autoconocimiento vas a ver tu luz y vas a ver también tu oscuridad, cuáles son esas cosas que te cuestan más, pero desde el punto de vista del observador. Sabes, a mí me cuesta esto, pero estás totalmente consciente de que te cuesta. Y ese es el punto, darse cuenta. En el autoconocimiento, el cuestionarnos es el recurso clave. Preguntarnos todo el tiempo. Entonces, en el autoconocimiento empiezas este proceso al cuestionarte vas a darte cuenta de que eso que tú estás pensando puede ser diferente, puede ser de otra manera. Y entonces no te creas esa historia, no te creas esos dramas. Y en el proceso de autoconocimiento, como estás viéndote a ti mismo y te das cuenta y tomas responsabilidad de lo que haces, no pierdes tanto tiempo mirando a los demás, porque tenemos, en vez de mirarnos hacia adentro, lo que hacemos es, porque no nos gusta hacer eso, lo que hacemos es, en vez de hacer el proceso de autoconocimiento, lo que hacemos es el conocimiento de los demás. Y nunca podemos conocer totalmente a los demás, no podemos saber cómo están pensando, qué es lo que están reaccionando. Entonces, vivimos metidos en el control, en la manipulación de los demás, queremos cuestionarlos de por qué están haciendo lo que están haciendo en vez de cuestionarnos a nosotros mismos. Eso es importantísimo. En el proceso de autoconocimiento te das cuenta que tú puedes negociar con los demás, pero no te metas en los asuntos de los demás. Mira, hazte la siguiente pregunta. En la semana pasada, por ejemplo, la semana pasada te has sentido mal. O cuando te has sentido mal o anímicamente te has sentido negativa, pregúntate qué situación has querido controlar. Por ejemplo, estamos pasando por una pandemia en estos momentos. ¿Has querido controlar esa situación? No puedes controlarla, te tienes que adaptar. El que tiene que cambiar eres tú. Tú tienes que cambiar de cómo te relacionas, cómo te rodeas, qué vas a hacer por ti. No puedes cambiar la situación. Entonces, al no poder cambiar la situación y estás acostumbrado a querer cambiar la situación, te vas a frustrar. O si no es la pandemia, te sientes mal porque a quién has querido controlar y sabes que no puedes y te frustras y te sientes mal. Entonces, en el proceso del autoconocimiento, nos ayuda a estar pendientes de nuestros asuntos. Pon tu energía, enfoque en ti, ¿ok? No en otros. Bueno, eso es la reflexión que le quería dar hoy, la del proceso del autoconocimiento. Y en este canal, pues le doy herramientas y también reflexiones que le pueden hacer, tiene razón en esto, o me identifico con esto, y los ayuda a estar más consciente, a tener más conciencia y los ayuda a ser más el observador de su propia vida, ¿ok? De cómo reaccionan a sus acciones. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuérdense de suscribirse al canal. Si les gustó este episodio, denle like y los espero el martes que viene con otro episodio de Reencontrarse.
Bye.